Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo en mi canal. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que debemos solucionar para mejorar el problema que iniciamos en el primer vídeo. Bien, el problema que iniciamos en el primer vídeo era el tema de la supervivencia, ¿de acuerdo? O sea, si no lo has visto, te aconsejo que lo vayas a ver, porque entonces entenderás otras cosas. Pero en el vídeo de la supervivencia, simplemente como resumen, explico que si tú comes poco, comes pocas calorías, tu cerebro tiene un peso establecido que es seguro para él, y si empiezas a llegar a ese peso, ese cerebro lo que hace es enlentecer tu metabolismo y aumentarte el hambre, haciendo que todo lo que has hecho hasta ahora para bajar de peso se vaya al traste. Y si encima comes poco, pues nunca vas a poder cambiar todas esas señales que debería recibir el cerebro para poder reajustar ese peso seguro para él. Bien, entonces ahora lo que vamos a hablar va a ser de qué estrategias podemos utilizar para poder ajustar ese peso que para el cerebro es seguro más bajo, ¿vale? Para que tú puedas bajar de peso o puedas mejorar ese estado de salud y que poco a poco te encuentres en una situación mejor a nivel metabólico y a nivel de porcentaje de grasa. Bien, que eso es lo que nos interesa. Bien, lo primero de todo, debes entender que tú no te estás autosaboteando, que es tu cerebro que a través de unas señales que está recibiendo de la periferia hablamos de nuestro organismo, del cuerpo, a través de esas señales interpreta una serie de situaciones en las que puede estar más cómodo o menos cómodo, pero si las cosas no van como el cerebro quiere, empieza a hacer cosas para intentar que tú, por ejemplo, no bajes de peso. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar especialmente del tema de la nutrición. El tema de la nutrición es un tema complicadito, porque cada uno dice unas cosas. A mí me da igual lo que digan el resto. Yo te voy a decir lo que dice la ciencia. No es mi opinión, es lo que dice la ciencia respecto a lo que hace el cerebro frente a una situación. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante de todo, en este caso, no puedes comer poco. Está prohibido comer poco. Es decir, no puedes decir, no, es que yo como poco porque quiero bajar de peso. No, comer poco para bajar de peso es un error, porque si no, entramos en ese estado de supervivencia que es peligroso para tu cerebro. Si comes poco, entras en ese punto. ¿De acuerdo? Es el punto este de tengo un peso de 95 kilos en el set point, es decir, en el punto ese de peso seguro, peso no peligroso. Si bajo de ese peso no peligroso, el cerebro se asusta, empezamos a inhibir toda esa aceleración del metabolismo, empiezas a enlentecer todo tu cuerpo, empiezas a quitarte las ganas, la motivación, el placer, y te aumenta el hambre voraz. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos comer poco. Tenemos que decirle a tu cerebro que estás comiendo suficiente, para que el cerebro se calme, el estrés no se active, porque si activas el estrés, la has cagado, porque lo único que hace es aumentar los niveles de cortisol, el cortisol aumenta el azúcar en sangre, y como ya sabes, que seguro que lo sabes, el azúcar en sangre no es bueno ni para tu obesidad, ni para tu corazón, ni para tu piel, ni para tus pulmones, ni para tus músculos, ni para nada. ¿De acuerdo? Entonces, el estrés ahí no podemos tenerlo. Si tú comes poco, te estresas, única y exclusivamente por eso, porque tu cerebro entiende que te estás muriendo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tú no percibas que te estás estresando, ese estrés no es bueno. A partir de ahí, comer suficiente cantidad de calorías. Ahora no hablo de qué tipos de alimentos ni nada. Suficiente cantidad de calorías. Calorías, por lo menos, si eres una persona que pesas 80, 90, 100 kilos, por lo menos 2000 calorías al día tienes que comer sí o sí. No hay opción a otro debate. 2000 calorías tienes que comer sí o sí. Estas personas que te meten una dieta de 1200 calorías no tienen ni puta idea de lo que te voy a explicar ahora. Y eso es súper, 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 súper importante para no entrar en el estado de supervivencia que comentábamos en el anterior vídeo, o que comentábamos antes. Bien, una vez sabido que tienes que comer suficientes calorías, es decir, alrededor de 2000, 2200, 2300 en algunos casos, si eres una persona que eres más grande físicamente, porque eres más alta, porque lo que sea, ¿sí? Ahí puedes incluso comer 2500 calorías, pero eso es importante, ¿vale? Porque lo que queremos darle al cerebro es una señal de calma, ¿sí? Y eso es imprescindible que suceda, porque si no, el cambio del peso peligroso no lo vamos a poder cambiar en la puta vida.
Y eso te lo digo así de claro y con esa palabrota, porque creo que es imprescindible que te quede aquí metido en la cabeza, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, cosas que tenemos que comer. ¿Cómo debemos comer? Lo primero, nada de dietas prohibitivas ni restrictivas, porque eso también te va a estresar y lo que no queremos es estresarte. Entonces, dentro de toda la cantidad de alimentos que tenemos, lo más importante es que comas comida real, que no sea comida ultraprocesada, porque la comida ultraprocesada te va a inflamar, te va a generar un estado inflamatorio de bajo grado y eso va a hacer que las señales, que las señales hormonales que deberían ir de la periferia al cerebro no lleguen como toca y no consigamos nada. Por tanto, comida real y comida en cantidad. No solo comida en cantidad de calorías, sino comida en cantidad de volumen. También es importante la cantidad de volumen. Es decir, que tu dieta o tu alimentación esté basada en bastantes verduras y frutas. ¿Por qué? Porque ocupan mucho espacio. ¿Bien? Si ocupan mucho espacio y hacen que el estómago, las paredes del estómago estén apretadas, eso va a generar una serie de hormonas a nivel gástrico que lo que van a hacer es ir al cerebro y decirle a tu cerebro: hemos comido mucha comida. Y eso te va a generar una sensación de saciedad. Y no solo eso, sino que eso también va a hacer que tu metabolismo se active. ¿Bien? Luego hay otras hormonas, por ejemplo, en el intestino, en el estómago y en el intestino. Una de ellas que va directo a una parte del cerebro, que es como una especie de almendrita, que se llama hipotálamo, va a ir ahí y le va a decir: hemos comido suficiente cantidad de comida densa, calóricamente hablando. Sobre todo eso pasa cuando comes proteína y grasa animal, especialmente. Bueno, pero sobre todo proteína y grasa, ¿vale? Cuando comes proteína y grasa se estimula una hormona en el estómago que se llama colecistoquinina y esta hormona va a ir al cerebro y le va a decir al hipotálamo, que es esta almendrita que tenemos en el centro del cerebro, que es una de las cosas más importantes de nuestro cerebro, le va a decir: acabas de comer, tienes suficiente comida para empezar a gastar energía, ¿vale? Si no conseguimos hacer eso, ese tienes suficiente comida para gastar energía no se va a producir. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, enlentecer el metabolismo. Entonces es muy importante que haya un volumen de comida grande, es decir, que haya, por un lado, muchas verduras para intentar aumentar ese tamaño, ese estiramiento de las paredes del estómago, por un lado, y segundo, que haya una cantidad de proteína y grasa suficiente para poder enviar esa hormona que se llama colecistoquinina. ¿Bien? De hecho, el fármaco el Mounjaro, que es lo único que hace es activar unas hormonas, bueno, activar no, ocupar el espacio que deberían ocupar unas hormonas que se llaman GLP-1 y GIP, bien, este fármaco, o lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que hacen la misma acción que este fármaco, se producen, por ejemplo, en de los por qué se activan estas hormonas, es cuando el estómago, esta pared del estómago se estira, ¿de acuerdo? Al haber mucha comida. Es uno de los estímulos que recibe para activar esas hormonas, pero también hay otros como por ejemplo la cantidad de carbohidratos o algunos tipos de comida específica que van a activar especialmente los que lleven por ejemplo glucosa, alguna cosa así, carbohidratos, algo así, que lo que van a hacer es activar toda esa vía de la saciedad. ¿De acuerdo? Bien. Una vez tenemos esa parte de la cantidad de comida, es muy importante que sea comida real, que sea comida que no te inflame, ¿de acuerdo? Eso es súper, 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 súper importante. Y una vez tengas esto, para que tu cuerpo, ya que más o menos está enlentecido, habrá que hacer ejercicio físico para poder compensar todo ese supuesto exceso calórico que estás metiendo para equilibrar esa situación energética y que tú tengas un ligero déficit calórico. ¿Por qué digo ligero déficit calórico? Perdón. Porque si tienes un déficit calórico demasiado alto, vamos a volver a entrar a ese estado de supervivencia. Entonces, necesitamos, en una primera fase, especialmente el primer mes y medio, 2 meses, 3 meses incluso, depende de cómo, que tu cuerpo entienda que todo funciona como toca. Es decir, que la inflamación de tu cuerpo baje, que tu cerebro entre en calma, que tú empieces a hacer ejercicio físico para que tu cerebro entienda que eres más capaz para poder funcionar. Porque una cosa que te hace el ejercicio físico, que esto no te lo he explicado en ningún vídeo, pero te lo voy a decir ahora, una de las cosas que
hace el ejercicio físico es que tú, al generar más masa muscular, esta masa muscular envía unas señales al cerebro que lo único que le está diciendo es: eres capaz. Frente a un peligro, eres capaz. Porque, como te he dicho en este vídeo y en el primero y en el anterior vídeo, lo más importante para tu cerebro es que tú vivas, que tú sobrevivas. Y por tanto, todo esto va de supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto claro y entiendes que tienes que comer cantidad de comida, no solo en volumen, sino también en calorías, tienes que comer suficiente proteína y grasa, tienes que comer suficientes carbohidratos y tienes que comer mucha verdura, la alimentación que acabas haciendo es una alimentación que le cuesta muchísimo a la gente de llegar a comer toda esa cantidad de comida. Y cuando realmente empieces a comer esa cantidad de comida, te vas a notar menos cansada, te vas a notar con más energía, te vas a notar más fuerte y no vas a ganar ni un gramo de peso porque estás entrenando por otro lado. Y además, no solo eso, sino que incluso hasta puedas perder algo de peso. No digo algo de peso, sino algo de grasa, ¿bien? Porque una cosa muy importante es el peso y la otra es el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Y nosotros lo que queremos hacer para mejorar esa supervivencia de tu cerebro es aumentar el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa. Por eso, comer poco no funciona. Y tomarte esto para comer poco y bajar de peso tampoco funciona, porque lo que vas a hacer es perder masa muscular, y al perder masa muscular lo que vas a hacer es que tu motor de quema de calorías no lo tengas, lo pierdas absolutamente entero. Entonces, eso es relevante que lo tengamos muy en cuenta. Que comas, por un lado, suficiente comida, en volumen y en calorías. Dos, que no sea, que sea comida real, perdón, que no sea comida ultraprocesada ni inflamatoria. Y tres, que hagas ejercicio físico de alta intensidad para poder compensar ese punto de aumento de calorías en un ambiente que es de ahorro energético, ¿sí? No digo que vayas a engordar, digo que como tu cerebro está en modo ahorro energético, si no hacemos ejercicio te vas a engordar porque tu cerebro está en ahorro energético. Entonces necesitamos el ejercicio físico para darle más calma todavía a tu cerebro, para entender que tu cuerpo es capaz de huir o de enfrentarse a un peligro y, evidentemente, para reducir un poco ese gasto calórico que estamos teniendo al aumentar un poco las calorías. En ese primer mes, evidentemente, ya te digo que no vas a bajar de peso, o esos 2 meses no vas a bajar de peso, porque el objetivo no es bajar de peso, es mantener esto a largo plazo, porque las cosas a corto plazo no funcionan. Y la última cosa que debes de tener en cuenta y que es súper importante que tengas en cuenta es paciencia, porque tu cerebro necesita tiempo para adaptarse a esa nueva situación y que entre en esa situación de calma para poder empezar a regular ese peso seguro más bajo de 95, que es el que comentábamos antes. Por ejemplo, pues a 90, 85, 80, y que tú poco a poco ese peso se vaya ajustando para que tú poco a poco vayas bajando de peso y que ese cerebro no entre en un estado de supervivencia y que así tú puedas conseguir llegar a ese peso ideal a lo largo del tiempo y que todo a nivel de salud, a nivel de tu salud, pueda volver a la normalidad y estar en un estado de salud correcto. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.